La búsqueda binaria consiste en tener un vector en el cual se va a ubicar un dato a través de procesos estratégicos de búsqueda, en los cuales se va a dividir el vector las veces que se pueda hasta poder encontrar el elemento a buscar. ¿Cómo es el funcionamiento? Se trata entonces de tener un apuntador que se coloca en el primer lugar del vector y otro apuntador en el último lugar del vector, como es en este caso P y U. Posteriormente se hace un proceso cíclico y se empieza a localizar y dividir el vector las veces que se puede de acuerdo a la búsqueda. Asumamos que queremos buscar el elemento 40. En este sentido, la búsqueda binaria tiene la siguiente estrategia. En primer lugar, se realiza el proceso de división del vector en dos partes, es decir, se toma el primero más el último y se lo divide entre dos, como estamos mostrando aquí la fórmula. En este caso, 1 más 10, 11 dividido entre 2 nos daría, la división entera sería 5 y m quedaría en este lugar. Es decir, entonces ahora el próximo paso es verificar si el elemento que estamos buscando es mayor o es menor a ese elemento que está en el medio. En este caso 40 es mayor al que está en el medio, no, pero sí es menor. Entonces en ese sentido se determina de que como es menor al elemento que está en el medio, ya no necesitamos buscar en esta parte al final, sino más bien a partir del medio hacia atrás, y en ese sentido se realiza el siguiente movimiento de la variable u. U llegaría a ser a m menos 1, es decir, u llega a localizarse en este lugar debido a esa situación que acabamos de indicar. Si fuese el caso de que estamos buscando el elemento 87, por ejemplo, en este caso, cuando hacemos la evaluación y preguntamos si 87 es mayor al elemento que está en el medio, efectivamente así va a ser, y en ese sentido se aplica esta otra fórmula que sería el movimiento de P yéndose a P a M más 1, es decir, en ese sentido P se va a mover a esta parte y la búsqueda se va a realizar entonces en la parte final del vector. Entonces, así sucesivamente se puede ir realizando el proceso de divisiones sucesivas del vector, con la siguiente situación adicional que debemos tomar en cuenta. ¿Cómo es que se determina si el elemento ha sido encontrado en el vector o no? La situación va a resultar en que vamos a seguir dividiendo el vector. Por ejemplo, la siguiente vez sería 6 más 10, 16 dividido entre 2 nos daría 8, entonces m se localizaría en la posición 8, y entonces en ese momento, casualmente estamos con el elemento que estamos buscando. En ese sentido, por el mayor igual, vamos a poder localizar el elemento entonces y determinar si existe. Precisamente hemos tocado la parte más esencial, es decir, las dos evaluaciones en realidad en este caso se van a efectuar, puesto que se ha encontrado el elemento. Eso es lo correcto. Cuando encontramos el elemento, generalmente pasa que se pregunta si el elemento que estamos buscando es igual al que está en el medio o es mayor, se venía la P acá. Si era menor, entonces la U venía a este otro lado. En este caso, por la igualdad, porque se pregunta por mayor o igual, la P sería movida hacia acá y también la U se va a mover, es decir, se van a mover los dos. Es decir, se van a realizar las dos condiciones. En ese sentido,
es la situación del encuentro del elemento. Eso siempre pasa, la búsqueda binaria tiene esa característica. Entonces el elemento ha sido encontrado. Cuando es encontrado el elemento, también se debe controlar en el ciclo de que U siempre sea mayor que P, y en este caso sería mayor o igual, porque si no, no daría la correspondiente vuelta para poder localizar U acá y P acá. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que en el ciclo U debe ser mayor o igual a P para poder seguir dando vueltas. En este caso, por ejemplo, U ya no es mayor o igual a P, por lo tanto terminaría el ciclo. Y ahí terminaría la división del vector en varias partes. Entonces finalmente lo único que hay que hacer es preguntar, y vamos anotando las preguntas. La última pregunta sería: ¿cómo sabemos de que se encontró el elemento? Se encuentra el elemento siempre que se realiza este cruce, es decir, U se viene acá y P está acá y el elemento exactamente está en el medio. Entonces simplemente hay que elaborar una pregunta relacionada. Por ejemplo, podríamos decir si es que P, ¿no? Podríamos tomar en cuenta esa situación, ¿no? Si P es mayor a U más 1, ¿no? Si P es mayor a U más 1, ¿no? Entonces en ese sentido significa que ha encontrado el elemento. En este caso, por ejemplo, P es mayor a U más 1, ¿no? Por ejemplo, U más 1 es 8 y P es mayor a U más 1. Entonces esta evaluación nos va a decir que nos va a mostrar de que hay este cruce de las variables, ¿no? Que se ha venido U acá y P acá. Esta pregunta, y en ese sentido vamos a determinar de que sí existe el elemento cuando se cumple esa situación. En las posteriores veces, cuando no se encuentra un elemento, pasa todo lo contrario, es decir, termina realizándose las divisiones sucesivas y no se cumple este cruce. A lo mucho se cumple que U se coloca en el mismo lugar de M o P se coloca en el mismo lugar de M, y entonces no se cumple esta condición. Esa es la forma entonces de manejar la búsqueda binaria, ¿no?